Vamos a presentar varias entradas a una evolución que llevó más de 50 años, a nuestro entender, en que fuimos del desarrollo como tal, como concepto, a lo que es sostenible y que todavía está pendiente de que los países, los ciudadanos, tomemos una conciencia completa de lo que ello significa. Entonces, para coadyuvar a ese aspecto de abrirnos a esta nueva dimensión, es que he preparado esta presentación. Creo que aquí me parece que para cambiar entonces lo que vamos a hablar está acá. Primero, los antecedentes, el significado del paradigma, su evolución histórica de las diferentes fases de la revolución industrial y el desarrollo como tal. Segundo, qué pasó con la evolución del desarrollo y la sostenibilidad en Guatemala y en comparación con el resto del mundo. Ya hay algunas estadísticas que nos pueden dar algunos nortes respecto a cuáles son los balances en este campo en los últimos años. Y por último, unas conclusiones y recomendaciones. Para ello, nos afianzamos en Thomas Kuhn, el creador de la palabra paradigma, que por cierto se ha hecho muy popular. Incluso un ex candidato presidencial sacó un libro por ahí, Rompiendo Paradigmas, que hoy parece tener problemas de otro tipo. Y no mencionaba, por cierto, que quien desarrolla este concepto es Thomas Kuhn, profesor de Harvard. Tiene un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y para ser expuesto en este aspecto de definiciones y conceptos y entrar rápidamente a la evolución histórica, sencillamente lo definía como un rompecabezas que los científicos tienen para abrazar nuevas teorías sobre la realidad. Y el ejemplo clásico es la sustitución de las leyes de dinámica en física de Newton por las de Einstein, con las teorías de la relatividad, que se caracterizaba no solo por explicar todo lo que Newton en su momento pudo esclarecer, sino avanzar el conocimiento hacia otras fronteras. Y esta curiosidad fundamentalmente parte de ciertas anomalías que no calzan en las teorías vigentes y entonces apuntan hacia otros aspectos del conocimiento, y de ahí sale el rompecabezas nuevo que sustituye eventualmente al anterior. Esto pasa en la física y pasa también en las ciencias humanas. Está la famosa rivalidad de Sigmund Freud con Alfred Adler, ambos originarios o desarrollados profesionalmente en Alemania, pero la base fundamental de Freud era la libido, que a su vez no es el sexo, alguna gente lo confunde. Y por ello se traducía en todos los complejos y aspectos de conducta posteriores, incluyendo la posibilidad de intervenciones a través del psicoanálisis. Adler rechazó esa teoría y, según lo que ha examinado en esa relación los académicos, no se podían ver. El grupo de Adler no se reunía con el grupo de Freud. Él escribió un libro que se llama El carácter neurótico, y el factor propulsor de la conducta humana, es otro paradigma, era el sentimiento de inferioridad. Así que si ven a alguien muy prepotente y que se la sabe todas, entonces no parte de su superioridad, sino de su inferioridad, y que trata de enseñarlo y mostrarlo e imponerlo muchas veces. Pues esos son dos paradigmas, y muy populares, por cierto. Estamos llenos de ese léxico en nuestro diario hablar, de
decimos ese fulano tiene un complejo, ese es muy neurótico, etcétera, de tal forma que ha cundido este tipo de aproximación científica, pero que tiene su aspecto popular también. Thomas Kuhn, ahí está, y fundamentalmente esa última frase, el cambio de paradigma, trata de la oposición entre la noción del desarrollo infinito de los recursos, para el caso del desarrollo, ¿no? Es una anomalía que ocurre cuando hay la creencia de que basta aplicarnos y sacar lo más posible de los recursos que existen, naturales y de otra índole muchas veces, que posibilitan un desarrollo infinito, porque hay la creencia en la práctica de que los recursos no se van a acabar nunca, lo cual es falso. Esa es la anomalía precisamente. Y hay la afirmación científica que esos recursos son finitos. El petróleo se acaba, señores. En un momento dado el agua puede desaparecer y ya hay aspectos territoriales que influyen para que ellos. Ahora mismo estamos en los periódicos viendo cómo se sostiene Guatemala, a través de qué fuentes, y hay aspectos críticos en este campo. Entonces, esa explotación desmedida lleva a la destrucción del planeta, sencillamente. Ahora vamos a ver hasta cómo es que se llega a esta noción actualmente, ¿verdad? Y tenemos que partir de la revolución industrial. Estamos dentro de un proceso que cambió el mundo y que está resumido en 4 revoluciones de este tipo, que son marcadamente tecnológicas, pero que cambian toda la faz de la Tierra, toda la estructura social, la composición de nuestros países. Véase, la primera fue el carbón y el vapor de agua. La máquina de vapor de Watts fue una revolución extraordinaria que produce la fabricación en serie en áreas urbanas y empieza a transformar todas las sociedades. La segunda viene ya en la primera, a finales del siglo XVII. La segunda llega a mediados, ya llegando a finales del siglo XIX. Electricidad y petróleo son los básicos. Esta se denomina la primera y la segunda revolución y tiene sus características. Los principales sectores fueron algodón, metalurgia y transporte en la primera. En la segunda, acero e industria química. Área de expansión de Inglaterra, muy estudiado por Carlos Marx. Por cierto, ahí en la Biblioteca de Londres fue su principal fuente. Y se disemina hacia Europa, Bélgica, Francia, fuera de Europa, Estados Unidos, Japón. Y en la segunda es cuando se galvaniza las potencias, además con afanes estratégicos a nivel mundial. Si hay algo de nacimiento, de globalización, como es el término que se está utilizando actualmente, probablemente nació en esa segunda revolución industrial, con las comunicaciones fundamentalmente. La tendencia en la primera es innovación técnica y mecanización. En la segunda ya viene la automatización y es importante la aplicación científica. Y la investigación como tal se hace clave para ese desarrollo. Los agentes acá, técnicos experimentados en la primera, trabajadores organizados, ahí vienen los sindicatos, siglo XIX, fundamentalmente. Y principales innovaciones e inventos, bueno, las tejedoras e hiladoras mecánicas, la máquina a vapor, que es fundamental, el ferrocarril. Esto fue abrazado por barrios en Guatemala en gran escala. Y vinieron transformaciones como el ferrocarril, como aspectos en el tema docente, pedagógico e incluso en el tema de la estructura del Estado.
muy importantes en este tipo de organización, y trabajadores organizados también. Las principales organizaciones, en la segunda, el motor de explosión, el teléfono, por cierto, que ahora se ha convertido en una plaga prácticamente, ya la gente no habla, está con su móvil prácticamente. Hay una crítica en ese aspecto que está interviniendo en las relaciones interpersonales en gran medida. Y el avión, imagínense, el telégrafo, los hilos y la radio. Después vamos a ver una tercera y cuarta, porque la evolución continúa. Y en los años de 1760, finales del siglo XVIII, a 1830, la otra, 1870, precisamente, casi con Barrio, emergiendo en 1871, y 1914, que es la víspera de la Primera Guerra Mundial. Entonces, este sería el cuadro que inicia toda esta transformación que estamos viendo en el tema de desarrollo. Después viene una explicación de los aspectos más centrales en este campo. Por supuesto, Gran Bretaña ocupa un nivel impulsor que ha sido estudiado incluso por sociólogos eminentes como Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y sitúa precisamente en Gran Bretaña el dinamismo de esta nueva sociedad y esta innovación muy centrada en el calvinismo, por cierto. El dogma de la predestinación jugando un papel importantísimo, y un signo de haber sido agraciado por Dios es la riqueza, y al mismo tiempo una conducta puritana no le permite gastarla. Entonces hay que invertirla, y surgen los sistemas financieros, los bancos, y esto se expande al mundo entero. Incluso en el tiempo que vivió Weber, en los 20s, bastaba ver el mapa y curiosamente el desarrollo coincidía con los países protestantes, no tanto con los católicos. España y Francia todavía estaban rezagados. Esto no continúa posteriormente, después hay una igualdad entre todos estos países. Aquí, aumento de la productividad agraria, muy importante, hasta el punto que ya en Estados Unidos apenas el 1% de la población económicamente activa está en la agricultura. Es decir, hay un paso hacia la industria y servicios en gran escala y con mayor dinamismo, sobre todo en los años últimos, con el tema electrónico. El sector servicios ha crecido extraordinariamente, y de ahí que ha venido la debilidad de los sindicatos en gran medida en los países más desarrollados. El crecimiento de población se dispara en una forma extraordinaria. El desarrollo de una nueva mentalidad más emprendedora en la burguesía, si se quiere, los empresarios. La utilización de nuevas fuentes de energía, vapor y carbón. Esta fue la primera, Y los sectores de punta: algodón, siderurgia y minería. Esto va hacia el aumento del número de consumidores y del comercio, más mano de obra en inmigración a las ciudades, introducción de máquinas en las fábricas, trabajo en serie. Esto va a tener una multiplicación extraordinaria y la estamos viviendo hoy en día, precisamente en este aspecto. Muy bien. La segunda, pongamos este aspecto. Hay fabricación en serie. Taylorismo significa división del trabajo. Esto lo representa, por cierto, que se está cumpliendo el aniversario de Charlie Chaplin. Hay una película que se llama Las luces de la ciudad, donde Chaplin hace de un obrero de fábrica y su papel era arreglar puertas. Pero se pasaba 8 horas arreglando puertas. Cuando salía a la calle se le pegaba el timbre nervioso. Entonces ese es el taylorismo, y alcanza su primacía en esta etapa, ¿verdad? Y la concentración empresarial aquí como que desaparece en los sectores más avanzados. El capitalista clásico, emprendedor, individualista, ¿verdad? Aquí aparecen las grandes corporaciones
estar en partes de acuerdo a las divisiones, que la eficiencia indica que debe ser ensamblado, en el otro debe ser la producción, en el otro debe ser la construcción. Y los nuevos sectores son metalurgia, química, construcción, electrónica y el automóvil, que se refiere en esa etapa. Nuevas fuentes de energía, electricidad, petróleo. Países aquí es más amplio, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, empiezan a impulsar este aspecto. Alemania, potencia, se convierte en potencia continental, coincide con la constitución del Estado alemán, que antes estaba dividido, y con Bismarck alcanza su nación como tal, finales del siglo XIX, y Estados Unidos y Japón, que decidió embarcarse también en esta onda de la revolución industrial en gran escala y que llega a tener una presencia mundial y global hasta hoy día. Y también hay la repartición del mundo, muy interesante eso, cuando se adquieren colonias en gran escala en esta parte de la segunda revolución industrial y se intervienen en países más atrasados. Muy curioso cuando uno examina el mundo en la actualidad, y sobre todo en el caso africano, que fue en una reunión de finales del siglo XIX, donde los territorios africanos se repartieron entre las potencias europeas. Y de ahí vino el Congo belga, de ahí vino para Francia territorios que superaban incluso su propia dimensión, Inglaterra, por todas partes, Portugal. Pero España no cayó en eso porque había tenido la experiencia de América Latina y la independencia y no tenían mucho entusiasmo para tener colonias después de toda la experiencia vida que surge precisamente en la primera etapa del siglo XIX. Y entonces la única posesión colonial, fíjense, de España en la actualidad y posteriormente dando la independencia, ¿verdad?, Marruecos, y un lugar improbable que se llama Guinea Ecuatorial. Estuve en Guinea Ecuatorial un mes y hubo la independencia. Macías fue el líder fundamental y luego es objeto de un golpe de Estado por su sobrino y lo manda a fusilar a su sobrino, por cierto. Y todavía está en el poder ese sobrino en Guinea Ecuatorial. Y han descubierto petróleo también. Y no se sabe si es una bendición o una maldición, porque no llega a la gente. Y también esto está coronado en base a etnias diferentes, pero esa fue la repartición del mundo. Me tocó estar en Mozambique también, que es un remanente de esa repartición también para Portugal, un país pequeñito. Pasó igual que con Holanda, país pequeño pero con una expansión extraordinaria, sobre todo en base a su capacidad naval. Y tanto Angola como Mozambique y otras islas pequeñitas en el occidente de África fueron sus colonias hasta hace muy poco tiempo, pero fueron también objeto de guerras intestinas muy serias y de cantidad de víctimas en este campo. Y además objeto de la división del mundo de la Guerra Fría, que intervino en gran medida en estos conflictos. Muy bien, este sería, y voy a mencionarlo por encima, la tercera que se ha espaciado y que la vivimos hoy día, que es la revolución del conocimiento. El tener. Poca gente sabe, y gracias al tema medioambiental hemos llegado a un conocimiento más íntimo de ello, que ¿de dónde surge la Internet? Había una preocupación ya, porque los rusos habían llegado habían mandado un Sputnik, ¿verdad? Y entonces promete Kennedy que antes de finalizar la década Estados Unidos van a llegar a la Luna. Entonces está en plena de la Guerra Fría aquello,
Y en el gabinete también está la crisis de los cohetes. Nunca la humanidad ha estado al borde de una guerra nuclear como en ese momento, ¿verdad? En que había cohetes intercontinentales rusos apuntando a Estados Unidos ya, con tropas rusas en Cuba. Y entonces se le ocurre a alguien en el gabinete de Kennedy decir, bueno, ¿cómo nos comunicamos si verdaderamente recibimos el impacto de un cohete intercontinental sin previo aviso? ¿Cómo nos comunicamos como gobierno? Y entonces una confusión y una desorientación muy grande. Y entonces comenzó un proyecto que se llama DARPA, del Pentágono, que se refiere a investigación respecto a defensa, en cuanto a la posibilidad de enfrentar posibles ataques. Pero necesitaron, curiosamente, a los científicos y se fueron a las universidades, sobre todo a una que está en California que se llama Stanford. Y de ahí empezaron las investigaciones y la forma de comunicarse entre los gobernantes en caso de un ataque de esa envergadura era precisamente el Internet. De ahí surgió el Internet y después esto se va a producir, de ahí sale el Silicon Valley, donde están los cerebros, y esto se traduce a las industrias y viene un proceso y una evolución en gran escala que la estamos viviendo hoy día. La sociedad del conocimiento, la aparición también de las computadoras personales, eso fue en los 80s. Y uno ve unas variaciones de conducta muy grandes, por ejemplo. Me recuerdo estando en Ecuador, sobre todo, era ese periodo. Y por lo general, cuando ocurrían situaciones externas, todo el mundo continuaba trabajando. Yo estaba en el Ministerio de Bienestar Social, había como 150 personas trabajando ahí. Ahora, en la época del conocimiento, se cayó el sistema y todo el mundo se va. Es decir, no se trabaja. Es decir, a tal punto influye esta conducta que es precisamente fruto de una nueva era que estamos viviendo y que esto no es más que un signo. Y hay también una especie, siempre recordamos a Schumpeter, un clásico economista, de que hace falta la destrucción de la capacidad productiva, pero a través de sustituciones. Véase, por ejemplo, la IBM, trascendental en la primera etapa. Ahora Amazon está en todas partes y además amenazando, porque fundamentalmente su función era el traslado de encomiendas en base a tecnologías electrónicas, pero se está trasladando al tema de los alimentos y de poner en su casa, porque usted tiene que ir a un sitio más allá de su hogar. Y esto está aterrorizando y es precisamente fruto de este aspecto que se encuentra hablando de que había destrucción de riqueza para crear empleo y que la innovación parte de que modos obsoletos se sustituyen por nuevos que vienen, y ese es el desarrollo, el aspecto tecnológico del desarrollo. Y la extensión de las comunicaciones. Facebook está vigente, ahora está hasta Zuckerberg, que es el gerente, reportando en el Senado de Estados Unidos por la posible venta de los usuarios de Facebook a la campaña de Trump. Imagínense hasta dónde llegan millones, y han venido una serie de éticas de cómo usar sus datos privados. Y ha habido obligaciones, sobre todo desde Europa. A todo el mundo le está llegando esos correos electrónicos, estoy seguro. Que por favor, quiere usted que usemos sus datos personales y tenga usted la seguridad que ahora no van a ser utilizados
en una forma diferente a la que nosotros ofrecemos en los documentos aprobados, ¿verdad? Eso es la era de la revolución del conocimiento. Pero viene también el tema de la robótica. El otro día Oppenheimer estaba entrevistando a un científico que aseguraba que existen genes inmortales en el cuerpo humano y que tal vez su indagación iba en la dirección de ver si es posible que se asegure la vida indefinidamente. Alguna gente ha creído tanto en eso que se congelan, permiten que los pongan en témpanos de hielo por si acaso se inventa algo que pueda revivirlos. Hay una fe en eso. Estamos en la época de la biología y de la robótica. Sorprendente las posibilidades que tiene de sustituir al ser humano en esa división del trabajo por dimensiones que reproducen las funciones humanas en los servicios y incluso en el pensamiento y en las respuestas. Ya hay incluso torneos de ajedrez de campeones con robots. Estamos viendo, y hay estadísticas que hemos visto de la cantidad de desempleo que pudiera haber si la robótica se extiende, sobre todo en los sectores de servicio, de comida rápida, por ejemplo, etc. Son constantes, son más inciertos. Muy bien, ahí estamos. Eso es desarrollo hasta ahora. Y venimos ahora, esto es un cuadro de robot que quise poner, de Rostow. Walter Rostow fue asesor de John Kennedy, profesor de Harvard, historiador de la economía. También fue de Johnson, por cierto. Estaba en el Consejo de Seguridad norteamericano y tiene un libro que se llama Las etapas del crecimiento económico, que fue muy clave para la ingeniería de la cooperación internacional desde Estados Unidos y de los países desarrollados. Y véase, él tiene varias etapas. Empieza, al final aquí distingue 3 de ellas, pero comienza con una sociedad tradicional, donde no hay desarrollo. Prácticamente no hay migraciones a las ciudades, no hay puesta en marcha de industrias, nada. Pero después viene una etapa, hay cambios de madurez, y después viene una etapa que le llama del alto consumo en masa. Claro, él escribe en los 60s aproximadamente, era la generación que le llaman del baby boom. Hoy le llaman, después de varias generaciones, la generación del milenio, etc. Acaba CNN, ahora han visto la noticia de que una familia demandó a su hijo porque no se iba de la casa. Y ganaron el pleito. Y la pregunta de los medios era si era una conducta de la generación del milenio. Entonces él estaba hablando de la era del alto consumo en masa, de la generación del baby boom, que está llegando, por cierto, a tirarse en la actualidad y que puede constituir un serio problema para la seguridad social norteamericana. Entonces la era del alto consumo en masa, ya todas las necesidades estaban satisfechas. Y entonces la gente piensa en otras cosas como tener más niños. Pero eso fue solamente una etapa pasajera después de la Segunda Guerra Mundial, que por eso le llaman la generación del baby boom. Y se creía que como tenían todo ya, las necesidades plenas, entonces una de las ideas que se les ocurrió a esa generación es tener más niños, tener familia grande. Pero eso fue muy temporal, fue vuelve otra vez a un promedio este proceso. Muy bien, entonces véase los países. Por supuesto, Gran Bretaña y la primera revolución industrial. Francia un poquito más tardía, ya llega en la segunda. Todos estos países. Y realmente Estados Unidos alcanza con la conquista del oeste, ¿verdad? Y la construcción del ferrocarril es de la segunda revolución industrial.
más bien en el siglo XIX. Era todavía algo bastante subdesarrollado por el este, pero un oeste inmenso por explotar. Y esto, precisamente todas las películas del oeste que vemos nacen de ese periodo, que es fundamentalmente siglo XIX. También, por supuesto, Alemania, que no era ni nación siquiera. Viene después de eso, un poquito más allá, viene Japón, que empieza a adquirir a tal punto que invade China hacia el 40. Después viene Rusia, ¿verdad? Teniendo cierta... Pero cada flechita indica que están en el take off o el despegue. No se ha llegado a la madurez propiamente. Ya arriba, sí, y Japón es uno de ellos. Y incluso se admite que Rusia también, que constituye el principal rival de Estados Unidos en aquel momento. Los demás países están en la etapa de despegue. Estamos hablando de los 60s. Después vienen los cambios, ¿no?, posteriores. Y nuestros paisitos, que ahí en ese mundo tan dinámico, Argentina ocupando lo que se ha quedado un poquito como desbalanceado y no ha logrado todavía, a nuestro entender, en el tiempo tener desarrollos considerables, sobre todo comparados con la etapa previa que estamos viendo. México también, y China, que ha tenido un despegue extraordinario, ¿no? A partir de finales de los 80 fundamentalmente, y con tasas de crecimiento alrededor del 10% anual. E India, China e India constituyen la tercera parte de la población mundial, más del 30%, más de 1.200 millones de habitantes. Y la India está haciendo un esfuerzo por alcanzar los niveles chinos en este momento. Ha alcanzado, pero muy recientemente. Y China viene desde los 80 con crecimientos sostenidos, constituyendo la segunda economía mundial en la actualidad, ¿no? Entonces, he ahí un orden de cómo se ha producido este desarrollo en el mundo. Bueno, el énfasis era absolutamente económico en la primera etapa. El que primero habló de desarrollo fue Harry Truman, curiosamente. Y había una preocupación después de la guerra que estaba devastada Europa. Algunas ciudades, va a ser el viaje, y es impresionante, hay una estatua mirando al cielo y con un brazo extendido tratando de parar bombas, porque fue absolutamente destruida por la agresión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son elementos de diferente manera, y a Estados Unidos, que no había recibido grandes invasiones, que no había tenido grandes destrucciones, decidió con el Plan Marshall apoyar al resto de los países. Ahí nace el tema de la cooperación internacional, realmente. Y nace con Truman en ese discurso, estamos hablando de 48, 52 más o menos. Es el periodo de Truman, que sucede a Roosevelt, imagínense, después de su muerte, y implica precisamente apoyar con un Plan Marshall a Europa. Y después sale un programita que es el inicio de AID, la USAID actual, que es el punto 4 de la época. Entonces, por primera vez hay una cooperación. Esto llega al sistema de Naciones Unidas en los 60, ¿sabes? Y se declara esa década la década del desarrollo, la primera década del desarrollo, del 60 al 70. Este concepto después se abandona un poco, pero fundamentalmente tiene la dimensión económica. Pero en los 80s viene
un rescate del desarrollo humano, que ha sido un poquito relegado, el tema de pobreza no había mediciones de esa característica anteriormente. Empieza a surgir el rostro humano del desarrollo, empieza a haber toda una preocupación mayor por estos aspectos más sociales. Aquí intervino también la salida agresiva de los tigres asiáticos. Cuando uno examina esa evolución, Corea, por ejemplo, era más pobre que Guatemala en los 60. Y Corea está ahora entre los países más desarrollados del mundo. Sí, ha habido un cambio extraordinario. Y cuando uno rasca un poco en los factores que intervinieron, los factores sociales fueron importantes, sobre todo la educación y la absorción tecnológica, ¿verdad? Aspectos de conocimiento, más que todo, los que crearon el piso para su impulso, lo cual no fue similar en otras latitudes, en las latitudes de la primera y la segunda guerra y la segunda revolución industrial. Pero voy a hacer la definición. La primera ministro, una mujer, por cierto, Brundtland, recibió esta comisión, ese nombre, Comisión Brundtland, era de Naciones Unidas, y saca el concepto de sostenibilidad por primera vez, año 1987. Es un proceso de cambio, veamos bien, en el cual la explotación de recursos, las corrientes de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional están todos en armonía e intensifican ambas. Dos puntos. Esto es clave. Las actuales y futuras necesidades y aspiraciones, todo ello significa que el desarrollo humano debe ser hecho de tal manera que sea compatible con los procesos ecológicos, ¿verdad? Para apoyar el trabajo de la biosfera. Aquí surge el tema ambiental, que está relegado. Había la concepción del desarrollo infinito de los recursos, ¿verdad? Entonces es una concepción amplia que debe abarcar lo poblacional, lo ecológico, lo económico, lo social, lo político y cultural. Sostenibilidad implica no tener retrocesos en ninguno, incluso el tema político. Yo estuve en El Salvador con Naciones Unidas precisamente, perdió el 25% de su economía en el proceso de violencia que se vivió. E igual Nicaragua. Y Guatemala, los años 80 fueron los más difíciles que el país sufrió. Es más, nuestro colega y compatriota afirmó, a ver si se recuerda, la década perdida, pero precisamente 70 y 80. Entonces, el desarrollo, esto es un concepto fundamentalmente del premio Nobel, Amartya Sen, que influencia mucho también el tema de sostenibilidad y desarrollo en Naciones Unidas. Amartya Sen ganó el premio Nobel en 1998, que lo importante en el desarrollo era preservar la libertad del ser humano para innovar, para emprender, para crear una nueva sociedad por todos. Entonces, esta es la definición primera y acuñada de desarrollo sostenible, pero tenemos que esperar hasta el año 87. ¿Qué pasó antes? Vamos a ir rápidamente a hacer un bosquejo de qué nos ha pasado en América Latina y en el mundo, porque son tendencias globales. Bueno, habíamos hablado de la Segunda Guerra Mundial y cómo surge. Antes, para hablar de la evolución del ser humano, precisamente Darwin era mucho más importante. No se hablaba de desarrollo. El tema de desarrollo parte después de la guerra. Y fundamentalmente se sitúa en ese discurso de Truman, por cierto, el utilizar la palabra por primera vez, y después se acuña en la primera década del desarrollo por parte de Naciones Unidas. Pero hemos hablado de eso. Lo que existía, había una noción de los países en desarrollo un poco como aparecen en las películas de Harrison Ford. Hay una escena que es muy gráfica en donde está Harrison Ford con su revólver y sale aparentemente un
un africano árabe, y lo reta a pelear, pero empieza a hacer maromas, ¿verdad? De defensa personal, y de jiu-jitsu y judo, y entonces eso toma como un minuto el tipo haciendo delante de Harrison Ford todo este malabar, y entonces al final saca el revólver, ¡pam!, y lo mata. Ese sería un poco la imagen Tarzán, ¿verdad? Por cierto, hay una película hecha de Tarzán antes de Johnny Weissmuller, hecha en Sabah. Alcancé a verla una vez acá mismo en Guatemala, de manera que esa era, ¿verdad? Jane era la mujer de Tarzán, Boy era el hijo, el pequeñito, y vivían arriba de un árbol en un bungalow, ¿verdad? Esa era las famosas novelas de Edgar Rice Burroughs. Esa era la noción que existía. Pero esto cambia, por supuesto. Viene entonces una fase que yo llamo optimista. Esto fue a nivel mundial. Veamos las características. Miren, en Naciones Unidas se acordó que los países desarrollados darían el 0.7% del Producto Interno Bruto para el desarrollo del resto de los países. Esto fue época de Kennedy, Nunca, Estados Unidos nunca llegó al 0.7, Ahora está por alrededor de menos del 3% de la ayuda oficial de desarrollo de Estados Unidos. Ahora, algunos países europeos sí llegaron. Holanda llegó hasta el 1%, más del 0.7%, y los países escandinavos, por cierto, tenemos los suecos ahora en problemas, también han tenido una participación favorable en este campo. Pero fíjense todas las cosas que pasaron en los 60, uno se queda asombrado. Fue una época de sueños, fue una época de cambios en el mundo extraordinarios. Primero, la independencia de los países africanos, sin disparar. Bueno, después hubo muchos muertos, pero en la primera etapa sencillamente se la garantizaron, y eso fue defendido también por Estados Unidos, por cierto. Hubo sus tensiones con Europa en ese aspecto, pero eventualmente Inglaterra, Francia se retiran principalmente de esos países. Alemania, como saben ustedes, perdió en la Primera Guerra Mundial y tenía solamente una posesión, por cierto, que era Namibia, y la perdió en ese periodo. No tenía colonias, pero fundamentalmente Inglaterra, Francia, bueno, y Portugal sí se quedó hasta los 80, ¿verdad? Sobre todo en Angola, que fue una guerra bastante cruenta, y Mozambique, que hubo también muchas víctimas, con geopolíticas diferentes. Angola muy apoyada por Unión Soviética y por Cuba. Hubo tropas cubanas ahí en gran escala, y miles de muertos hubo cubanos allí en Angola, y también en el Cuerno de África, la parte de Somalia, lo que es hoy Eritrea, Etiopía, también había una discusión sobre el Cuerno de África. Entonces, pero se dio la independencia y decenas de países, lo que nos pasó a nosotros en principios del siglo XIX les pasó a África. Y cuando uno visita los países encontraba cierta como frustración, porque creían que una vez ya la metrópoli se iban a desarrollar, pero no fue así. Por el contrario, hubo crisis extraordinarias hasta hoy día, todavía, en muchos países africanos. Entonces, esto fue un gran cambio. Entraron al sistema de Naciones Unidas, nuevos actores con influencia. También en Estados Unidos los derechos civiles. Martin Luther King, que tuvo presencia, por cierto, en el matrimonio de Harry con su nueva esposa, el predicador
era negro y mencionó en gran medida el pensamiento de King respecto a la paz y a la justicia. Entonces, derechos civiles, hubo un cambio extraordinario en Estados Unidos. A mí me tocó, por ejemplo, viajar en esa etapa. Era muy niñito, no creo que sea tan viejo, ¿verdad? No piensen que... Pero me tocó viajar a Miami. Yo tenía 14 años, la primera vez que llegué. Y los negros utilizaban baños diferentes a los blancos. En el cine, el negro iba arriba y el blanco iba abajo. En Greyhound, en los buses de Greyhound, yo viví eso porque llegué tarde a una excursión que teníamos y tuve que viajar por bus desde Miami hasta Jacksonville. Y recuerdo que entró una señora negra y se sentó al lado de un blanco y paró el bus, el piloto, y gritó: "You cannot sit together". Es decir, usted no puede sentarse juntos. Y entonces ella disciplinadamente se levantó y se fue para el asiento de atrás, ¿verdad? Esa era la situación. No había ningún acceso político por parte del negro a las posiciones políticas fundamentales en Estados Unidos. Entonces, esto fue un cambio extraordinario, a tal punto que Obama, al final, presidente de Estados Unidos, era impensable en esa etapa. ¿Ven? Ese fue un cambio extraordinario. También en la Unión Soviética, no podemos olvidar que fue Khrushchev quien botó por la borda a Stalin y fue despoblado de cualquier presencia en la tradición marxista, y ello repercutió también en todo el tema de la consistencia pacífica que en aquel momento enarboló la Unión Soviética en su relación con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces había cambios también importantes. Y en Europa Oriental, Hungría, Checoslovaquia, los 60 fue una protesta que llevó a los tanques rusos a intervenir de tal forma, o sea que había cambios desde abajo que pugnaban por una diferencia en lo que estaba ocurriendo. Veamos, esta es la fase optimista, pero todavía no se queda ahí. Véase el movimiento de mayo en Francia. Esto obligó prácticamente a De Gaulle a renunciar. Salieron los sindicatos, los universitarios a las calles pidiendo un cambio en las relaciones salariales y la imaginación al poder era. Y esto cundió por toda Europa. Fue un evento significativo y siempre hay una referencia a mayo del 68, lo que significó para la proyección de Europa en el mundo. Bueno, ya había hablado de la independencia de los países de África. Viene el concilio ecuménico, Juan XXIII, un cambio en la iglesia completa, ¿verdad? Ya la misa no es de espaldas, sino tiene que ser de frente. Ya hay una mayor adaptación a las particularidades de cada país, ¿verdad? En China, el gran salto adelante. Mao Zedong quería en una generación desarrollarse, pero fue un desastre eso, hubo millones de muertos en ese periodo del gran salto adelante de Mao Zedong. Y la revolución cultural, hubo sobre todo a nivel de las élites, hubo persecuciones, hubo encarcelamientos, fusilamientos, etc. Fue un periodo muy difícil, pero fundamentalmente optimista, porque se creía que moviendo determinadas variables ya llegábamos al desarrollo. Eso es lo que queremos apuntar acá. Y recuerden, me parece, habría 3 liderazgos importantes a nivel mundial: Khrushchev en Rusia, Juan XXIII en Roma y Kennedy en Estados Unidos, que le costó la vida al final, ¿no? Entonces, fundamentalmente, Rostow, que es un poco el paradigma de esa etapa,
hablaba de que eventualmente, si se seguían las prácticas de crecimiento económico sectorial y en gran escala, y se producían cambios, el derrame, la teoría del derrame, los pobres iban a dejar de ser, y que todo el mundo iba a tener las posibilidades de satisfacer sus necesidades en base a ese crecimiento. Esa era la teoría del derrame. Entonces no hay que hacer nada, no hay que cambiar de estructura, no hay que el Estado intervenir. Lo que va a ocurrir es un derrame por la riqueza que eventualmente va a dispersarse entre todos. Esa es la etapa optimista. En CEPAL, la sustitución de importaciones. Esto influencia mucho a América Central, ¿no? Aquí viene la integración centroamericana en esa etapa, a los 60. Gran optimismo. Fue el periodo de mayor crecimiento de los países centroamericanos, ¿no? Cuando uno analiza históricamente. Fue cuando alcanzaron los niveles mayores de Producto Interno Bruto, su crecimiento. Le llamaban los desarrollistas, ¿verdad? Que prevalecían sobre los tradicionales, que eran que mejor es que no haya cambios, los revolucionarios de la época y los promotores que implicaban más beneficios de corto plazo. Viene la integración, la Revolución Cubana y la teoría de focos del Che Guevara surge en esa etapa. Basta llegar al poder, hacer los cambios y ya llegamos al desarrollo, ¿verdad? Era la etapa optimista. Y le costó la vida al final al Che, ¿verdad? En 1967, precisamente. Y los cambios habidos en esta etapa de la Revolución Cubana fueron en los 60, en la primera etapa de los 60. Entonces era una etapa de sueños, pero viene una transición hacia una etapa que del optimismo pasamos al pesimismo. Los 60 fue la etapa de los sueños y los 70 y parte de los 80 vinieron las restricciones, vinieron las barreras, los obstáculos y se desaceleró todo ese proceso. Y también vienen aquellos que empiezan a levantar la bandera ambiental. Profesor Kenneth Boulding, de origen canadiense, pero muy ligado, por cierto, a las organizaciones cuáqueros, a Friends, que tiene su oficina acá también. Su pensamiento apunta precisamente a que los recursos son finitos y que lo que existe en el mundo, dice Boulding, para ponerlo en una afirmación solo, lo que existe en el mundo es una mentalidad muy semejante a la del oeste americano. Basta expandirse con un pico y una pala, cavar y que salga petróleo en Texas o que oro en California, y de pronto de personas destituidas, absolutamente pobres, millonarios surgen. Entonces había que esa era una mentalidad. Él decía no, la mentalidad que debemos tener es la mentalidad del navío espacial, porque el planeta, y se acerca más a la realidad, es un barco suspendido en el espacio con recursos limitados que si no los cuidamos no vamos a supervivir. Y por otra parte, si lo consumimos y botamos la basura en el mismo barco, llega un momento que nos tapa. Entonces esa llamada de atención en gran medida viene también a reforzar otra organización que tiene su base en una universidad que es MIT. Se encomendó una investigación que se llama el libro que salió, El crecimiento económico sin límites, de Donella Meadows. Era la principal, del Club de Roma. Bueno, el Club de Roma corrobora a Boulding y dice, señores, y con modelos matemáticos, analiza la urbanización, el crecimiento de población, la contaminación, la producción, la finitud de los recursos. No duramos más de 100 años
vaticina que en el 2070 esto explota. Ese fue el Club de Roma. Y claro está, hubo inmediatamente las críticas y todo, ¿no? Pero véase, ¿cómo se traduce en Guatemala esto? El tema del desarrollismo, la integración centroamericana, viene la polarización del ejército, entrando de lleno en el ámbito de la Guerra Fría también, la rebelión en el Oriente apoyada por fuerzas internacionales, ¿verdad? En los 60 estamos hablando. En aquel momento la violencia era limitada, a tal punto que fue Carlos Guzmán Bockler quien dijo: la violencia es ladina, ¿verdad? Porque estaba circunscrita al oriente del país. Esto cambia absolutamente posteriormente, en los 70s. El altiplano calmado en aquella etapa, ello cambia precisamente en la siguiente década. Viene la consolidación de la seguridad nacional. Este es el cambio del optimismo al pesimismo. Estamos viendo esa transición. Y el modelo burocrático de administración pública y burocracia, es decir, la idea de un gobierno fuerte con capacidades para enfrentar las amenazas de la Guerra Fría y producir o promover el desarrollo del país con los tratados internacionales, la integración centroamericana y la cooperación internacional. Entonces, esto va a variar. Entonces ya entramos en la época pesimista. Esto es a nivel mundial. Los desafíos del bloque soviético y expansiones en Asia y América Latina. Es decir, aquí viene todo el tema de la guerra de Vietnam, viene todo el tema de las guerras civiles y geopolíticas en África y en América Latina, la efervescencia revolucionaria que pugna por una nueva sociedad. El ejército casi toma el poder en todos los países de América Latina. Con signo de derecha, Brasil y Argentina. O de izquierda o socialdemócrata, Perú, Ecuador. Pero asume el poder público como institución, como tal. Es el factor dominante en este periodo pesimista. Hay crisis en Estados Unidos, por supuesto, sobre todo alrededor de la guerra de Vietnam. Determina la salida de Nixon del poder. Y los conflictos en Centroamérica se generalizan en todas partes, en los 70s. Hay transformaciones en los organismos de ayuda internacional. El sistema internacional de Naciones Unidas estaba creado para tener su parte financiera, que sería el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero el resto era muy amplio. Entonces, la educación, UNESCO, OIT, los problemas laborales, la Organización Mundial de la Salud, pero en esta etapa empieza la dimensión financiera a adquirir una importancia y relevancia que no tenía anteriormente. En esa etapa, si uno quería saber qué quería hacer Guatemala, no se iba a CGPLAN, se iba al Ministerio de Finanzas, fundamentalmente. Es cuando se cayó el quetzal, ¿verdad? De pronto, igual al dólar, y hoy en la mañana creo que estaba a 7.45, ¿verdad? Pero en esa etapa llegó a 5, 6 y fue elevándose cada vez más. Se cayó absolutamente. Antes llegaba uno con $1 y decía, no, yo prefiero quetzal. Y ahora, pues, como, yo diría, ambivalente, ¿eh? No se crea que... ¿Por qué? Por muchas necesidades de conversión de quetzales a dólares o de dólares a quetzales, ha creado ciertos peligros y ciertas normas alrededor de el uso de estas divisas, ¿eh? Entonces, viene eso, los elementos financieros adquiriendo una importancia extraordinaria. Y vienen paradigmas que enfatizan ese conflicto, que se caracterizan a nivel universitario, cundió, y por cierto, con gran influencia hacia los países desarrollados,
casi siempre los países en desarrollo son consumidores de las creaciones intelectuales que crean universitarios, academias en los países desarrollados. Pero con la teoría de la dependencia fue al revés. Ese fue Cardoso, Federico Cardoso, que después fue presidente. La obra más singular es la teoría de la dependencia de Cardoso, que basaba el subdesarrollo general en la rapacidad, en la capacidad de adquirir y de enriquecerse de los países desarrollados. Entonces, como somos dependientes, somos exportadores de materias primas y compramos productos manufacturados, entonces estamos condenados por esa relación a ser pobres y no podemos desarrollarnos, no somos autónomos. Entonces, de ahí la teoría de la dependencia. Por supuesto que Cardoso llegó a la presidencia y le critican mucho porque no aplicó nada de las teorías de la dependencia. Fue bastante hasta privatización en el